Fue en la Secretaría de Comunicación el primer acercamiento de la doctora Mónica Chují a este proceso de la Revolución Ciudadana. Eran los tiempos en los que los discursos del gobierno con los del movimiento indígena todavía eran coincidentes. Luego, la doctora Chují fue candidata y alcanzó una curul dentro de la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Allí empezaron los distanciamientos y se fueron haciendo con el paso de los días más grandes hasta llegar a la ruptura. El régimen la puso en el grupo de los ecologistas infantiles y el movimiento indígena, a su vez, acusó al gobierno de derechizarse. 4 años después de haber tocado el poder y estando tan cerca del presidente como estuvo la doctora Mónica Chují, queremos preguntarle qué fue lo que a su juicio cambió en Rafael Correa. Muy buenos días, doctora. Bien, buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente, yo creo que en los primeros momentos del presidente Rafael Correa recogió muchísimas tesis del movimiento indígena, de muchos sectores, de los jóvenes, de las mujeres, y creo que fueron precisamente esas tesis las que le llevó al poder. Entiendo y sabemos, estamos conscientes, sobre todo los sectores organizados, que nos identificamos en un momento en el que los partidos políticos entraron en una crisis total. Pero posteriormente, en cuanto se dio la Asamblea Constituyente, por ejemplo, creo que fue el escenario en donde se evidenciaron las distancias radicales entre lo que significaba el discurso, la utilización de un discurso, de unas propuestas, el vaciamiento de aquellas propuestas para insertar en la Constitución la voluntad de un gobierno que se estaba consolidando a partir de la utilización del Estado. ¿A qué me refiero con aquello? Por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, una de las propuestas fundamentales que desde el sector indígena, por ejemplo, habíamos planteado es el consentimiento libre, previo e informado como un mecanismo, como un derecho humano fundamental y como un elemento de la democracia participativa. Aquello, por ejemplo, no se cumplió. Los derechos colectivos fueron sostenidos de manera bastante peleada, digamos, en el escenario de la Asamblea. Y en definitiva, creo que allí se mostraron también, se evidenciaron las grandes diferencias, es decir, una combinación, por un lado, que el presidente intentaba, y lo ha intentado y lo está logrando definitivamente, centralizar el poder, la decisión, que todo la posibilidad, todo el poder de decisión lo tenga a partir del Ejecutivo, y que la ciudadanía finalmente esté pendiente o tenga una relación de absoluta dependencia con el Estado y con el gobierno. Y creo que en este momento el sector indígena, por ejemplo, ha atravesado una situación bastante complicada. Estos 4 años han sido nefastos para el movimiento indígena porque se les ha quitado todos los derechos que se habían ganado en las décadas anteriores, en más de 20 años de lucha. Se ha quitado esos derechos a un sector tan importante como el sector indígena, se ha concentrado en derechos como, por ejemplo, la salud, la vialidad, la educación de ciertos sectores, pero a diferencia, en detrimento de los derechos de la población indígena. Doctora Chují, pero ¿en qué cambió Rafael Correa? Porque ha habido un cambio. Esto que usted nos señala significa un cambio no solamente en el discurso, sino también en los hechos. ¿Y cuál cree usted que fue el punto de ruptura? ¿Qué fue lo que lo llevó a abandonar la tesis de izquierda y a irse, como ustedes señalan, derechizando? Bueno, yo quisiera más bien señalar, después de 4 años, evidentemente uno tiene los elementos suficientes, elementos críticos y de valor. Yo creo que la actual situación y la tendencia realmente es haber acogido la parte más negativa de la derecha, que es, por ejemplo, esa tendencia tan conservadora, como por ejemplo ponerse los derechos sexuales y reproductivos como un ejemplo, la falta de tolerancia a la diversidad, por un lado, y por otro lado, conservar aquello de lo peor que ha tenido la izquierda tradicional ortodoxa, es decir, la concentración total del poder. Yo, papá Estado, yo presidente, pienso en función de todos los ecuatorianos. Yo tengo que controlar la justicia, tengo que controlar todos los sectores, yo decido qué es lo que necesita el Ecuador, qué es lo que necesita la gente, y no hay espacio para la disidencia, no hay espacios para que las otras voces puedan manifestarse. La preocupación central en este momento creo que es precisamente aquello de decir, no existe en este momento la independencia de poderes, no existe una democracia, aquella democracia que tanto reivindica el presidente se ha limitado solamente
aquello de la consulta popular, por un lado, que no necesariamente es la mejor muestra de una democracia, porque, por ejemplo, las preguntas pueden ser dirigidas, pueden ser capciosas, tendenciosas, que no necesariamente muestran una democracia, significan una manipulación. Más adelante hablaremos sobre la consulta o la probable consulta popular que plantea el gobierno. Antes quisiera preguntarle, ¿qué queda de aquel discurso anti-extractivista y que planteaba revolucionar las formas de producción, los mecanismos de generar recursos y que se suponía viabilizaban o eran viabilizados por la constituyente de Montecristi? Precisamente ese es el otro de los temas que quería resaltar, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos 4 años? Por un lado, al principio, recuerde usted que el discurso y la propuesta que recogía en ese momento para ganar la presidencia, el presidente reivindicaba mucho aquello, la tendencia ecologista, el cambiar un modelo económico, el superar el extractivismo, pensar en una economía postpetrolera. De aquello no queda nada. En esos 4 años ha habido una profundización de un modelo extractivista, es decir, explotar y terminar el petróleo, no importa qué se haga o cuáles sean las consecuencias, ir hacia una nueva economía mucho más agresiva como es la minería, con argumentos que no tienen sustento, por ejemplo, de que muchos países habrían salido con la minería de la pobreza, cosa que con hechos reales se ha mostrado que no es así. Y esto lo que nos avisora, por ejemplo, es una profundización de los conflictos sociales, de los conflictos ambientales, que en este momento, por ejemplo, no es la mejor alternativa para el mundo, el planeta. Los países desarrollados se han pronunciado en ese sentido, es decir, la economía extractivista es la que ha permitido o está dando paso a la peor catástrofe mundial que en este momento lo estamos sufriendo. Doctora Chují, 4 años después de iniciado este gobierno y más allá de los spots publicitarios, ¿hay una revolución ciudadana? Hay varios aspectos a mi juicio. Por un lado, creo que hay una mala concepción o una concepción errónea al catalogarlo de una revolución. Yo creo que la revolución, en primer lugar, tiene que darse en función de la participación real de diversos sectores que componemos un Estado, y eso realmente no hay. Aquí lo que existe en este momento es realmente una manipulación y una centralización de dónde se decide, de dónde se dirige, y por otro lado, aquello de la ciudadanización es un concepto contradictorio. Por ejemplo, en este momento no hay siquiera la voluntad o una visión amplia de poder respetar las organizaciones sociales, de poder respetar sectores organizados que están manifestándose, que están reclamando derechos. Yo creo que a mi juicio lo que se está intentando y hacia donde vamos en este momento en realidad es decir, a todos ponerles en un mismo saco. En este país no hay espacio para la diversidad, no hay espacio para las libertades, para las otras formas de expresión, otras formas de democracia. Simplemente se está, creo que, imponiendo una sola visión, una sola práctica, y lamentablemente aquella imposición viene de una sola tendencia. Y sí, quiero nuevamente reafirmar aquello lo más negativo que ha tenido aquella izquierda ortodoxa, y yo creo que más bien allí se pone un énfasis en aquello que el presidente en un momento nos acusaba del izquierdismo infantil. Yo creo que no hay infantilismo aquel que se está practicando en este momento. Una voz disidente, una crítica a su proyecto político definitivamente es sacado del escenario. No tenemos espacios en este momento en donde podamos en realidad manifestarnos masivamente, y yo quisiera poner énfasis nuevamente desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Hay un gran desafío en este momento, hay un gran desafío, y que el movimiento indígena ahora sí tiene que decir. La Constitución nos reconoce como un Estado plurinacional. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Y para el señor presidente decir la plurinacionalidad significa el respeto a la diversidad, significa el respeto a las diversas formas de ver y hacer democracia, que no se limita a una democracia liberal que tiene que ver con las urnas, porque ahí definitivamente lo que gana es la propaganda política y el dinero. Doctor. Y quienes no estamos en esas condiciones no tenemos acceso a tener el mismo espacio en el debate.
Doctora, hablando de urnas, vamos al tema de la consulta. Cuando estaban en Montecristi reunidos entre asambleístas, ustedes decían que esta constitución iba a durarnos 100 años. Y resulta que no ha durado ni 100 meses y ya se quieren introducir reformas estructurales, sustanciales, fundamentales, con las que usted está o no está de acuerdo. Efectivamente, durante la elaboración de la Constitución, y creo que se hizo precisamente pensando en aquello, y una de las personas, de los actores que reivindicó aquello de que esta Constitución duraría mucho más de las que otras han durado. Recordemos, desde 1830 todas las constituciones han tenido un promedio de 10 años de duración, y esta creo que paradójicamente ni siquiera está durando 2 años o 2 años, y ya vamos o se está pensando ya en una reforma constitucional, pero no ha sido ni siquiera los sectores que nos sentimos afectados con unas ciertas contradicciones que existen en la Constitución, las que han pedido esta reforma. Ha sido el presidente de la República quien en su momento había manifestado de que esta Constitución realmente era una de las más avanzadas. Doctora, pero sin embargo hay que reconocer, doctora, que la Constitución tiene algunos errores. Aparentemente se la trabajó al apuro, ya al final el tiempo como que les quedó corto, y no es mejor ir corrigiendo ciertos desfases o ciertos problemas que no fueron solucionados en su momento antes que quedarnos con la Carta Magna tal como está. Yo creo que hay una serie de contradicciones en la actual Constitución, desde luego lo hemos reconocido, pero yo creo que sobre todo quienes deberían pedir una reforma a la Constitución, y que de hecho se ha venido manifestando, y personalmente yo como parte del sector indígena he manifestado que deberían hacerse unas correcciones allí, pero las correcciones deben hacerse en función y siguiendo un debido proceso tal como indica la Constitución. La forma en cómo se está presentando en este momento realmente es preocupante, porque la tendencia es cómo controlamos, en este caso, todo el sistema de justicia, cómo legitimamos la explotación del ITT, es decir, en primer lugar se manifiesta a que se va a dejar el crudo bajo tierra, que el ITT es una propuesta emblemática a nivel nacional de conservación. Sin embargo, ahora va a ser uno de los temas que de pronto se va a presentar para la consulta popular. Se está mezclando una serie de temas. Dentro de ello, obviamente, una reforma a la Constitución. A mí me parece que además carece de una seriedad. Una consulta en la que se tengan que mezclarse asuntos bastante superficiales que mediante decreto ejecutivo podrían cambiarse y no llevar a una Constitución, a una consulta. Y yo sí creo que eso es una suerte de jugar con la voluntad popular. Doctora, ¿cree usted que Rafael Correa quiere manejar la justicia? Yo creo que el presidente en estos últimos 4 años ha consolidado realmente su poder de decidir desde su entorno, desde su poder, desde la presidencia de la República, y creo que esta consulta popular va hacia allá, efectivamente, y eso es lo que nos preocupa, y a mí como ecuatoriana y a los pueblos y nacionalidades nos preocupa de manera definitiva, porque esto implica que en los próximos años se va a decidir los destinos del país a partir de la presidencia, sin tomar en cuenta la Constitución, sin tomar en cuenta una participación real, y la profundización hacia los conflictos sociales que se van a generar tanto en la Amazonía como en la costa, creo que lo vamos a enfrentar de manera apresurada. Queremos agradecer la presencia de la doctora Mónica Chují. Ella fue secretaria de Comunicación de este gobierno y asambleísta constituyente también por el movimiento oficialista. Son las 7:15 en Contacto Directo.